Es un gusto anunciar que Guatemala registra un descenso sostenido en el número de casos positivos de COVID-19. Durante el mes de marzo se reportó una positividad promedio del 16% y en abril se ha mantenido en un 7.7% en promedio. En consecuencia, la ocupación hospitalaria de pacientes por casos de COVID-19, tanto de pacientes moderados y pacientes graves, a nivel nacional, se ha mantenido en un 5% con prevalencia de casos moderados sobre los severos. A estas cifras alentadoras se suma el deseo y la necesidad de retornar a los centros educativos, a los centros de cuidado infantil diario, de educación técnica y universitaria, pero también de continuar con la ruta de reactivación económica y contribuir a la salud mental de la población, que necesita volver a las relaciones sociales, deportivas, culturales y de entretenimiento. Al analizar los indicadores, se ha validado que efectivamente, como país, ya cumplimos con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 146-2020, donde se estipulan las condiciones para el regreso a la nueva normalidad y que fue elaborado y puesto en vigencia por recomendación de la entonces COPRE-COVID. La primera medida que debo anunciar es la eliminación de los límites establecidos en cuanto a los aforos en diferentes espacios y actividades, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. No obstante, es recomendable mantener el distanciamiento físico, el uso de alcohol en gel y el constante lavado de manos para toda la población como una práctica de higiene a la que ya estamos acostumbrados y que deberíamos de mantener. ¿Qué pasará con la mascarilla? La mascarilla deberá seguirse utilizando en espacios abiertos y cerrados en los municipios que se encuentren en alerta roja, mientras que en los municipios que estén en alerta naranja o amarilla, la mascarilla deberá ser utilizada solo en espacios cerrados. La desescalada de las medidas fue establecida, como mencioné antes, en el Acuerdo Ministerial 146-2020, que definió las características y condiciones que debían darse para regresar a la nueva normalidad. Guatemala hoy cumple ya con estas condiciones. Finalmente, estamos alcanzando la nueva normalidad que tanto hemos anhelado desde que inició la pandemia en marzo del 2020, tal como lo vemos cada día con menos restricciones. Este logro es producto de las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, no solo para contener el avance del virus, sino para mantener a flote la economía, convirtiendo a Guatemala en el país de la región con resultados económicos que ahora son reconocidos por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que califica a nuestra economía de notablemente resiliente. En los próximos días se estarán publicando los acuerdos ministeriales con las nuevas medidas que deberán implementarse en los distintos espacios y actividades, incluyendo tanto las educativas, las económicas y técnicas. Hacemos también un llamado a la población en general para que quienes no se han vacunado o no hayan completado su esquema de vacunación, lo hagan cuanto antes. Nosotros, como instancia del Estado, con el apoyo de muchos sectores e instituciones, seguiremos con los esfuerzos para llevar la vacuna a todos los rincones de Guatemala y continuaremos con la detección de casos, tratamiento, para lo cual contamos con pruebas, kits y protocolos actualizados dentro de los hospitales COVID, los cuales se encuentran adecuadamente abastecidos. Recordemos que la vacunación protege a nuestras familias de sufrir la enfermedad de forma grave. Por favor, acudan a vacunarse. La vacuna es gratuita, es segura y sobre todo es necesaria. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tiene usted. Yo diría, Sandy, para empezar este análisis, mucho y poco, no por decir, aunque obviamente vamos a hacer el análisis. Sinceramente, parto de la siguiente base. Creí que las medidas en lo particular y en lo personal iban a ser bastante más fuertes en ese sentido, es decir, con mayores libertades. Entonces se restringen a 2 o 3 cosas que es fácil de resumir, pero que hasta cierto punto algunas de ellas podrían hasta contrariarse. Es decir, está bien, en los municipios en color rojo, para empezar yo pregunto,
¿Será que todos los guatemaltecos de los 340 municipios sabemos en qué color está nuestro municipio? ¿Sabe usted de qué color está, por ejemplo, acá la ciudad de Guatemala? Bueno, está de color naranja, por si no lo sabía, ¿verdad? Naranja y amarillo, podremos dejar de utilizar la mascarilla y no digamos verde, pero es que verde no hay ninguno en los lugares públicos, en la calle, ¿no? Pero en el rojo pues tendrá que seguir utilizando. Aquí es donde yo veo la primera situación. Se quita el tema de los aforos y se mantiene el distanciamiento, entonces, pero no se puede llevar a cabo si, por ejemplo, en un autobús, que es un espacio cerrado, ya no tienes que llevar la mascarilla, pero no puedes llevar distanciamiento. Entonces, por ahí hay algunas cosas que tenemos que analizar. Así es. El aforo es uno de los temas que también se daba a conocer. Recordemos que antes existía un aforo que también, seamos realistas, lo hemos abordado acá, que ya no se estaba respetando, que ya veíamos entonces en algunos negocios donde no existía ni siquiera la separación de las mesas, de los espacios, sino que ya estaban con aforo total, cuando recordemos que según también el color del semáforo epidemiológico en el que se encontraba el municipio, pues se establecía, ¿no? Qué porcentaje del aforo se podía tener para personas en estos puntos. Entonces, ahora se ha eliminado, es decir, que se puede tener el total, un aforo total en los lugares, y esto da pues margen también a poderse llevar a cabo otras actividades. Por ejemplo, significa, Julio, que en los lugares donde se llevaban a cabo conciertos, por ejemplo, que eran cerrados, ya se van a poder realizar. O sea, ¿lo podemos interpretar de esta forma? Se puede interpretar de esa manera porque por eso decía al principio, mucho y poco que decir, ¿no? Porque tampoco hubo claridad en esta cosa. No hubo ningún pronunciamiento, ninguno. Y eso, digamos, particularmente yo también lo esperaba en el tema del eventual regreso a clases presenciales. Ahora, técnicamente, digamos que técnicamente parece correcto, ¿no? Porque aquí en Guatemala estamos empezando con meses de rezago, lo que en Europa se tomaron como primeras medidas el año pasado. Así es. Ahora, que ahorita ya le subieron, de hecho, ya hay más libertades. Hay más libertades, es correcto. Entonces, aquí yo tengo una observación, ¿no? Y esto para que hagamos reflexión también todos. Si los aforos, pues, se han eliminado en esos espacios cerrados, decías tú, espacios de conciertos, por ejemplo, se han eliminado también en los autobuses. Una de las consecuencias lógicas que tendrían que haber es que ahora si se va a permitir el aforo completo en los autobuses, entonces los precios disminuyan. No me vayan a salir ahora también los transportistas, que es por el precio de la gasolina, porque, disculpa, entonces aquí esta cuestión va a haber que controlarlo, ¿no? Totalmente. Aquí las autoridades que ven el tema del transporte tienen que también estar pendientes de que le bajen el precio, Julio, porque mira, también siendo realistas, los buses hace tiempos que dejaron de tomar en cuenta el aforo. Ya vemos buses que van llenos, personas que incluso sobrepasan su aforo, lo podríamos mencionar, porque hay personas que hasta van parados, van arriesgándose. Es decir, hace meses que ya no existe un aforo y que también no tuvieron consecuencias, y por eso también es que estaban funcionando de esta forma, ¿no? Así es, pero los precios siguen siendo los mismos. ¿Te parece si vamos con datos, no? Porque esto es importante. Entonces, vamos a pedirle por favor ahí a nuestra producción que nos coloque en pantalla los mismos. Bueno, el uso de la mascarilla, ¿no? Esa es una de las medidas que se esperaba. Tal vez esperábamos casi que la desaparición de la misma, pero usted recuerde una cuestión, que es lo que hemos dicho aquí siempre, Sandy, ya sea que esté en naranja o en amarillo su municipio, aún en espacios abiertos, usted tiene el libre albedrío de ponerse o no la mascarilla. ¿Podría ser una norma interna en algunos lugares? Definitivamente que podría ser. ¿Existe una tendencia mundial actualmente a relajar las medidas? Esto es así. La vacunación sigue siendo la clave en estos momentos. Y vamos con más datos, por favor, que son siempre muy importantes aquí a destacar. Bueno, vamos a ver cómo estamos, ¿no?, en situación de COVID-19. Del lunes 4 de abril al viernes 8 de abril, el promedio de casos fue de 812 casos diarios detectados, con una positividad de 7.81%. Del lunes 18 de abril al viernes 22 de abril, el promedio de casos fue 952 casos diarios, es decir, la positividad aumentó a 8.66. Entonces, cuando vemos esta situación, analizamos dos cosas, Andy. Número uno, que todavía sigue habiendo un promedio bastante alto, pues que tal vez es el que valió para que no se tomaran medidas más drásticas. Y número dos, el hecho de lo que es lo que tiene que avanzar, que es la vacunación, no avanza. Y llama la atención que en pocos días, y lo decíamos ayer, 1.3 millones de vacunas al menos van a vencerse.
El ministro mencionaba, Julio, que lo que se buscaba con un acuerdo que se aprobó y se publicó con el tema del retorno a la nueva normalidad se ha cumplido. Y que derivado de esto es que se toman las medidas entonces que hoy se dan a conocer, las nuevas disposiciones. El punto que me llama la atención es que él mencionaba que dentro de los puntos importantes también es el hecho y que han tomado en consideración el regreso a las clases, pero en este punto no hay mucha claridad. No hay ninguna claridad. Pero, por ejemplo, me pregunto, si entonces estamos viendo la situación de los aforos, una cuestión que también estaba limitada en los centros educativos, esto significará que van a regresar los estudiantes porque, mira, había expectativa. De hecho, algunas personas que estudian... Yo lo pensé. Que tienen hijos estudiando, estaban con que, bueno, de plano el próximo mes ya les toca ir completo a estudiar, ya tienen que ir todos los días, ya van a regresar. O sea, esa era la expectativa que se tenía, pero no hay claridad. Yo lo daba por hecho, de hecho, de que el anuncio era, bueno, cabal, la otra semana, ¿no? Que es mayo, regresen a esa presencialidad. Ahora, no quedó claro. Y entonces en ese no quedar claro, pasa lo que tú estás diciendo, queda el tema de los aforos. A ver, pregunto, ¿y por aforos se puede entender también el hecho, por ejemplo, de los aforos de las clases? ¿Se podría entender? Es que sí, porque si hablas de aforos a nivel general, yo creo que sin ninguna restricción, ¿no? Por supuesto, porque mira, Julio, la verdad no se me hace lógico que tú priorices actividades que sean recreativas, por ejemplo, para eliminar el aforo, para que ya regresen a esa nueva normalidad y que sigas castigando el tema educativo cuando... hay que ser coherentes también, ¿no? Sí, por eso yo decía una vez más que había mucho y muy poco que decir, porque también hubo un mensaje ambiguo en esta situación. Falta claridad. Es decir, falta de claridad en temas específicos que todos esperamos. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en el tema de las clases? Que nos digan sí o no, porque a mí... criterio, considerando la ley, como siempre me gusta hacerlo, ya que dice en nuestra Constitución que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe, y si así va a ser redactado, por ejemplo, el acuerdo gubernativo, entonces yo entiendo que se puede regresar a clases en todos los niveles y no digamos en la universidad. Me hubiese gustado mayor claridad en aspectos fundamentales, o quizá no, tal vez por allí dentro de estos siguientes días va a haber alguna aclaración en este sentido. Esperaríamos que sí, Julio, para que se pueda tener entonces las reglas claras. Aquí el Ministerio de Educación tiene que indagar y tiene que dar a conocer también qué va a pasar con el tema educativo, que es un tema que realmente tiene... vital. Por supuesto, y que tiene con muchas dudas a los padres de familia, a los propios estudiantes, si van a regresar o no a las clases. ¿Qué va a pasar con las universidades, Julio? Yo creo que ya no pueden seguir así, ya tienen que regresar. Así es. Así que bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Este primero de los temas, el cual nos deja a consideración en algunos municipios el uso o no de lo que es la mascarilla, sobre todo para aquellos municipios que están en la alerta de color naranja y color amarillo, que por lo menos en los lugares públicos ya no va a ser obligatorio. Eso sí, también queda a discreción de lugares privados el hecho de reservarse tal vez ese derecho de admisión si usted cumple todavía con ciertas medidas pues de bioseguridad, porque al final de cuentas es propiedad privada. Bueno, vamos a continuar mientras tanto y usted nos ayuda a tratar de entender todo esto pues con la información aquí en A la Medida, porque esa es otra de las cosas que no se dijo también. Si queda o no la libre elección en las empresas privadas de todo tipo.